Mayo de 1943. El cielo sobre Europa se teñía de un gris plomizo, apenas iluminado por un sol tímido que intentaba abrirse paso entre las nubes densas. A lo lejos, el murmullo de motores resonaba como un presagio en el aire frío de la madrugada. Los campos de cultivo, aún cubiertos por el rocío, se extendían en un paisaje que parecía estar a la espera de algo inevitable. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor a tierra húmeda y metal oxidado. Ese día fue crucial para las fuerzas aliadas. La guerra en Europa se encontraba en un punto crítico, con ambos bandos enfrascados en una lucha feroz por el control del cielo. La superioridad aérea era un objetivo estratégico vital, y cada misión de bombardeo era una apuesta en un tablero donde las piezas humanas eran incalculablemente valiosas. Los pilotos y tripulaciones sabían que cada vuelo podría ser el último, pero también que cada misión exitosa acercaba un poco más el final del conflicto. Entre las nubes, un bombardero se destacaba. La misión de esa jornada implicaba un riesgo extremo pero también un potencial cambio en el equilibrio de fuerzas. Relatos de veteranos y archivos fílmicos posteriores detallaron cómo la tripulación, a bordo de su avión, enfrentó lo impensable cuando los motores fallaron uno a uno. Era plausible que la experiencia del piloto, su instinto y un poco de suerte jugaran un papel crucial en lo que sucedió entonces. En el horizonte táctico, tres factores parecían amenazar con modificar el curso de los acontecimientos: las condiciones meteorológicas, el estado del avión y la moral de la tripulación. Diarios de unidad sugerían que la tensión se mezclaba con la determinación en el aire. Algunos sostenían que las decisiones tomadas en segundos podrían marcar la diferencia entre el desastre y la salvación. El desenlace de esa misión en particular no solo impactó a quienes estuvieron a bordo, sino que también dejó una huella en la historia de la aviación militar. Si valoras reconstrucciones cuidadosas, considera suscribirte para seguir explorando cómo el ingenio y la valentía definieron momentos clave en la Segunda Guerra Mundial. El bombardero comenzó su trayecto sobre el vasto manto de nubes, avanzando hacia su objetivo con determinación. El rugido de los motores llenaba la cabina, un sonido reconfortante que indicaba normalidad en medio del caos de la guerra. Sin embargo, a medida que el avión se adentraba más en el espacio aéreo enemigo, una serie de infortunios comenzó a gestarse. Los informes posteriores a la acción revelaron que las primeras señales de problemas se manifestaron cuando el motor izquierdo comenzó a toser y perder potencia. A bordo, la tripulación sintió una sacudida que recorrió el fuselaje de la aeronave. La tensión era palpable, un manto invisible que se cernía sobre cada hombre mientras el piloto, Robert K. Morgan, luchaba por mantener el control. Relatos de veteranos describieron cómo el sudor perlaba las frentes, mezclándose con el olor acre de combustible y aceite quemado. La situación se complicó aún más cuando, poco después, el segundo motor también se apagó, dejando al avión en un silencio inquietante. Era plausible que el terreno sobre el que volaban, una mezcla de colinas y campos abiertos, ofreciera pocas opciones de aterrizaje seguro. La tripulación sabía que un aterrizaje forzoso en tal paisaje podría ser desastroso. La moral, que hasta entonces se había mantenido alta, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la incertidumbre. Diarios de unidad sugirieron que algunos hombres murmuraban oraciones silenciosas, mientras otros se aferraban a su entrenamiento y disciplina. La logística de la misión se tornó irrelevante ante la urgencia de sobrevivir. Cada decisión tomada por Morgan debía ser precisa y calculada, pues el margen de error era casi nulo. La comunicación con la base era intermitente, lo que complicaba aún más la coordinación de un posible rescate. Archivos fílmicos mostraron cómo, en ese momento crítico, el piloto tomó la decisión de intentar planear el avión hacia un área más segura, una maniobra que requería habilidad y nervios de acero. El dilema que enfrentaba la tripulación era claro: arriesgar un aterrizaje improvisado o esperar un milagro de los cielos. La decisión que tomaran en esos segundos cruciales podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si alguna vez te has preguntado cómo el coraje y la astucia pueden desafiar lo imposible, permanece atento a lo que viene a continuación en esta historia de supervivencia y valor. El bombardero surcaba el aire, ahora convertido en un planeador improvisado sobre los campos europeos. La tensión en la cabina podía palparse,
cada miembro de la tripulación aferrándose a su puesto mientras el avión descendía lentamente. Desde lo alto, el terreno se revelaba como un vasto mosaico de posibilidades y amenazas. Las colinas ondulaban como un mar congelado, y los campos, aunque aparentemente acogedores, ocultaban peligros invisibles. En los momentos críticos que siguieron al fallo de los motores, Robert K. Morgan evaluó sus opciones. La presencia de líneas de árboles y pequeños bosques complicaba aún más el panorama. Archivos fílmicos de la época mostraban cómo los pilotos, enfrentados a tal escenario, debían tomar decisiones en fracciones de segundo. Era plausible que Morgan, guiado por su experiencia y un instinto agudo, decidiera intentar un aterrizaje en un claro distante, visible a través de las nubes rasantes. Los relojes en la cabina marcaban el paso del tiempo con una lentitud exasperante. La tripulación, conscientes de la gravedad de la situación, se preparó para lo que podría ser su último descenso. Diarios de unidad reflejaron cómo, incluso en esos instantes de incertidumbre, algunos hombres se mantenían firmes en su papel, mientras otros luchaban contra el miedo creciente. Las restricciones del terreno, con su topografía desigual, añadían una capa más de complejidad a la maniobra de Morgan. La moral de la tripulación, aunque golpeada, se mantenía unida por un hilo de esperanza. Registros sugerían que, en medio del caos, una calmada determinación comenzó a emerger. En esos momentos cruciales, la comunicación con la base seguía siendo intermitente, como un hilo que a veces se tensaba y otras se rompía. Los relatos de veteranos detallaban cómo cada palabra intercambiada a través de la radio era medida y vital. La decisión de Morgan era clara, pero no estaba exenta de riesgo. Al optar por planear hacia el claro, se jugaba todo a una sola carta. Si el avión lograba aterrizar en una pieza, la tripulación podría tener una oportunidad de regresar a casa. Sin embargo, cualquier error podría resultar fatal. La historia de esta misión resalta cómo, en tiempos de guerra, el coraje y la astucia podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que las sombras de las nubes se movían sobre el paisaje, la decisión de Morgan y su tripulación se tornaba inminente. Si te interesa descubrir cómo se resolvió este dilema de vida o muerte, sigue con nosotros en esta narrativa de valentía y supervivencia. El bombardero, ahora sin motores, descendía suavemente a través de las nubes bajas, su silueta apenas visible contra el cielo gris de Europa. La calma aparente del paisaje contrastaba con la tensión que se vivía dentro de la cabina. El silencio, interrumpido únicamente por el sonido del viento rozando el fuselaje, marcaba cada segundo que pasaba. Desde su posición, Morgan podía distinguir las sombras de los bosques y campos que se extendían debajo, un terreno que ofrecía pocas promesas de seguridad. El frío aire de mayo se filtraba a través de las brechas de la aeronave, intensificando la sensación de vulnerabilidad. A medida que el avión descendía, la tripulación se preparaba para el inminente contacto con el suelo. Relatos de veteranos describieron cómo, en situaciones similares, el enfoque se tornaba casi instintivo, una mezcla de entrenamiento y supervivencia. Era plausible que la mente de Morgan estuviera trabajando rápidamente, evaluando el ángulo de descenso y la velocidad, variables críticas en una situación tan precaria. Los informes posteriores a la acción detallaron que, mientras el avión se aproximaba al claro elegido, el terreno desigual y la vegetación espesa presentaban un reto formidable. Cada decisión tomada por Morgan debía ser precisa para evitar una catástrofe. El margen de error era prácticamente inexistente. En la distancia, el claro se acercaba con una lentitud que parecía desafiar las leyes del tiempo. La tripulación, unida en su propósito, se preparó para lo que podría ser el impacto de sus vidas. Diarios de unidad reflejaron cómo, en esos momentos críticos, la moral fluctuaba entre la esperanza y el temor. Algunos sostenían que la experiencia compartida forjaba un vínculo inquebrantable, una camaradería que se manifestaba en miradas y gestos silenciosos. La incertidumbre sobre el resultado del aterrizaje se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de la precariedad de su situación. En los últimos instantes antes del aterrizaje, el paisaje se definió con mayor claridad, revelando obstáculos que podrían complicar aún más la maniobra. Sin embargo, los relatos de veteranos sugirieron que,
Incluso en un escenario tan desafiante, la determinación de Morgan y su tripulación era inquebrantable. En esos momentos, la supervivencia dependía de cada segundo y de cada decisión tomada. El dilema al que se enfrentaba la tripulación era simple, pero de consecuencias profundas: aterrizar con éxito en terreno hostil o enfrentarse a lo peor. Si alguna vez te has preguntado cómo una decisión puede cambiar el curso de una vida, mantente atento a los próximos momentos de esta historia de valentía y determinación. El bombardero descendía hacia el claro con una precisión que desafiaba la tensión del momento. El paisaje europeo, con su mezcla de bosques y campos, se deslizaba bajo el avión como una cinta cinematográfica de tonos verdes y marrones. La tripulación, agudizando cada sentido, mantenía la respiración contenida mientras el silencio del vuelo planeado se tornaba casi ensordecedor. La cabina se inundaba de un aire frío que traía consigo el olor a tierra y vegetación, un recordatorio constante de la proximidad del suelo. Las decisiones de Morgan, guiadas por instinto y experiencia, llevaban al avión hacia una franja de tierra menos accidentada, visible a través del manto de nubes rasantes. Los archivos fílmicos de la época mostraban cómo, en momentos de crisis, la concentración de los pilotos alcanzaba niveles superlativos. Sin embargo, el terreno presentaba obstáculos inesperados, árboles caídos y charcas ocultas que podían complicar el aterrizaje. La posibilidad de una colisión catastrófica era real, y cada maniobra se cargaba de una tensión palpable. Informes posteriores a la acción señalaron que el descenso final se produjo con una delicadeza impresionante, a pesar de las condiciones adversas. La tripulación, aferrada a sus puestos, sintió el impacto cuando las ruedas tocaron tierra, un golpe seco seguido de una serie de sacudidas mientras el avión se deslizaba por el suelo irregular. A medida que el bombardero se detenía, una mezcla de alivio y asombro se apoderó de los hombres a bordo. Relatos de veteranos describieron este momento como una pausa suspendida entre la desesperación y la esperanza. Era plausible que el silencio que siguió al aterrizaje fuera tan ensordecedor como el vuelo mismo. La base aliada, aún sin contacto claro, permanecía ajena al desenlace de esta misión. Diarios de unidad reflejaron cómo el vínculo entre los tripulantes, forjado en el fuego de la incertidumbre, se fortaleció aún más tras el aterrizaje. Los hombres, conscientes de la fragilidad de su situación, comenzaron a evaluar sus opciones, sabiendo que el peligro aún no había pasado del todo. El dilema al que se enfrentaban ahora era cómo asegurar su posición y contactar con las fuerzas aliadas sin ser detectados por el enemigo. La realidad de su entorno les obligaba a actuar con rapidez y discreción. Si alguna vez te has preguntado cómo se forjan decisiones críticas en el fragor de la adversidad, continúa con nosotros para descubrir los próximos pasos de esta extraordinaria historia de resiliencia y valentía. La calma momentánea tras el aterrizaje se vio rápidamente reemplazada por la urgencia de asegurar la posición. Alrededor del bombardero, el paisaje europeo de mayo se extendía en una compleja red de sombras y luces. La vegetación espesa y los árboles dispersos ofrecían una protección visual, pero también ocultaban peligros potenciales. El avión, inmóvil sobre el suelo irregular, era un testimonio silencioso de la hazaña que acababan de lograr. Mientras la tripulación evaluaba su entorno inmediato, la realidad de su aislamiento se hizo evidente. Sin una comunicación clara con la base, la incertidumbre se cernía sobre ellos. Relatos de veteranos sugerían que, en situaciones similares, la capacidad de adaptarse rápidamente era crucial. Algunos sostenían que la moral, aunque fortalecida por el éxito del aterrizaje, se mantenía en un delicado equilibrio, oscilando entre la esperanza y la preocupación. Los informes posteriores a la acción detallaron cómo Morgan y sus hombres se enfrentaron al dilema de permanecer ocultos o intentar buscar ayuda. La decisión era complicada por el riesgo constante de ser detectados por fuerzas enemigas. Diarios de unidad reflejaron cómo el terreno, con su topografía engañosa, podía proporcionar tanto una ventaja táctica como una desventaja. Cada paso dado debía ser calculado, cada movimiento, medido. En la cabina, el tiempo parecía haberse detenido. Los relojes marcaban un ritmo inmutable mientras el equipo debatía sus opciones. La logística del rescate planteaba desafíos significativos,
exacerbados por la falta de información sobre las posiciones amigas y enemigas. Archivos fílmicos de la época mostraban cómo, en situaciones de aislamiento, las tripulaciones debían confiar en su ingenio y en la escasa información disponible. La decisión de cómo proceder era inminente. El dilema no solo implicaba la elección de una estrategia inmediata, sino también la consideración de las implicaciones a largo plazo. La tripulación debía resolver si era más prudente esperar en su posición o intentar un regreso por sus propios medios. La camaradería que les había sostenido hasta ese punto se convirtió en su mayor recurso mientras contemplaban el siguiente paso. Si alguna vez te has preguntado cómo las decisiones tomadas bajo presión pueden determinar el destino de quienes las toman, acompáñanos mientras exploramos las siguientes etapas de esta historia de audacia y perseverancia. El amanecer sobre Europa, ahora transformado por la experiencia, adquiría un nuevo significado para la tripulación. El aire fresco de mayo, que en la madrugada anterior había sido un presagio de incertidumbre, se tornó en un recordatorio de la frágil línea entre la vida y la muerte. El paisaje, con su mezcla de sombras y luces, había sido testigo mudo de su lucha por la supervivencia. El silencio tras el aterrizaje, interrumpido por el canto de los pájaros y el suave crujir de las ramas, envolvía el bombardero inmóvil, un gigante dormido sobre el suelo europeo. Los relatos de veteranos y los informes posteriores a la acción esclarecieron algunos aspectos de la misión, como la destreza de Morgan y la férrea unión del equipo. Sin embargo, otras preguntas persistieron, envolviendo la historia en un manto de misterio. ¿Qué pensamientos cruzaron por las mentes de los hombres en aquellos instantes finales? ¿Cómo lidiaron con el peso de lo vivido una vez regresaron a la seguridad de su base? Estas incógnitas, en parte intuidas, se mantuvieron como sombras en la memoria colectiva. La dimensión emocional del evento dejó una impronta profunda. La valentía y la astucia de los hombres, frente a la adversidad, se convirtieron en un testimonio del sacrificio humano en tiempos de guerra. Pero también recordaron el costo emocional, no solo para quienes vivieron el episodio, sino para todos aquellos que en conflictos similares se enfrentaron a decisiones de vida o muerte. Era un recordatorio de la responsabilidad que conlleva la memoria y del deber de honrar no solo los logros, sino también las cicatrices invisibles. El eco de aquella misión resonó más allá del tiempo, un recordatorio de que, en la guerra, el desenlace nunca era del todo limpio. La incertidumbre persistía, reflejada en cada amanecer que prometía tanto esperanza como desafío. A través de los años, la historia de este vuelo planeado sin motores se convirtió en un símbolo de la resistencia humana frente a lo imposible. Si alguna vez te has preguntado cómo enfrentamos lo desconocido y qué podemos aprender de ello, te invitamos a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para continuar explorando historias que revelan el coraje oculto en la historia de la humanidad.